Un perro policía salva a un oficial enterrado vivo. Lo que hizo después te romperá el corazón. Hay momentos en la vida donde el vínculo entre humanos y animales trasciende cualquier explicación racional. Esta historia es uno de esos milagros verdaderos que nos recuerdan por qué los llamamos nuestros mejores amigos. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo. El sol abrasador de julio caía implacable sobre el pequeño cementerio a las afueras de Sevilla. El calor parecía doblar las copas de los cipreses mientras decenas de personas vestidas de negro se congregaban en un solemne silencio. Todos habían venido a despedir a Marcos Ramírez, un joven oficial de 32 años, que, según les habían informado, había caído en acto de servicio durante una redada que salió terriblemente mal. Entre la multitud de uniformes azules y rostros compungidos, un animal permanecía inmóvil. Thor, un pastor alemán de pelaje oscuro y mirada penetrante, yacía con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras. Sus ojos ámbar no se apartaban del ataúd de madera pulida que contenía supuestamente los restos de su compañero humano. El féretro, cubierto con la bandera española y adornado con ramos de flores blancas, descansaba sobre un soporte metálico junto a la fosa recién excavada. Era un buen hombre, demasiado joven para irse así, susurró una mujer mayor a otra, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. A pocos metros, un grupo de oficiales compartía en voz baja anécdotas sobre Marcos, su risa contagiosa, su dedicación inquebrantable, aquella vez que persiguió a un ladrón 5 calles abajo hasta atraparlo. La madre de Marcos, Carmen, sollozaba inconsolable en primera fila, sostenida por su esposo Antonio, quien mantenía la mirada fija en el horizonte con una expresión de incredulidad tallada en el rostro. Parecía que aún no podía asimilar que su único hijo no volvería a cruzar la puerta de casa con su característica sonrisa. El comisario Fernández, un hombre de rostro severo marcado por décadas de servicio, se acercó al atril para pronunciar unas palabras. Su voz grave resonó en el silencio. Hoy despedimos a uno de los nuestros. Marcos no solo era un excelente policía, sino un amigo leal y un hijo ejemplar. Mientras el discurso continuaba, Thor seguía inmóvil, como una estatua viviente. Los veteranos del cuerpo comentaban que nunca habían visto a un perro policía tan unido a su adiestrador como Thor lo estaba a Marcos. 3 años de patrullas, entrenamientos y operaciones especiales habían forjado un vínculo que trascendía lo profesional. El capellán de la policía comenzó la ceremonia religiosa, mientras una suave brisa aliviaba momentáneamente el calor sofocante. Las coronas de flores se mecían ligeramente, esparciendo su fragancia por el aire cargado de emoción. Nadie prestaba especial atención a Thor, que ahora había levantado ligeramente las orejas, como percibiendo algo que escapaba a los sentidos humanos. El ambiente estaba impregnado de una pesada tristeza colectiva. Lágrimas silenciosas rodaban por mejillas curtidas de oficiales veteranos, mientras otros recordaban en susurros momentos compartidos con el joven Marcos. Pero absolutamente nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, la solemne tranquilidad de aquel funeral se rompería de una forma tan aterradora que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. La ceremonia transcurría con solemnidad cuando, sin previo aviso, Thor se levantó bruscamente. El pastor alemán, que hasta ese momento había permanecido quieto junto a la madre de Marcos, tensó cada músculo de su cuerpo. Sus orejas se irguieron y su mirada se clavó en el ataúd de madera pulida que descansaba sobre el pedestal, rodeado de coronas de flores blancas. En un instante, el animal atravesó el pasillo central, esquivando a los asistentes con una determinación que sorprendió a todos.
Llegó hasta el féretro y comenzó a olfatearlo frenéticamente, recorriendo cada centímetro de la superficie barnizada. Sus patas delanteras se apoyaron en el lateral del ataúd mientras emitía pequeños gemidos que pronto se convirtieron en ladridos desesperados. «¡Alguien que controle a ese perro!», exclamó el sacerdote, interrumpiendo su discurso. Pero Thor continuó, cada vez más agitado, arañando la madera con tanta fuerza que comenzaron a verse marcas profundas en el acabado. El capitán Rodríguez, superior de Marcos, se acercó intentando sujetar al animal por el collar. «Tranquilo, muchacho. Vamos, ven aquí», susurró. Pero Thor se zafó con un movimiento brusco y volvió a la carga, esta vez con ladridos más intensos que resonaron por todo el cementerio. 2 agentes uniformados se aproximaron para ayudar, pero el perro mostró los dientes, gruñendo de una manera que nunca antes habían visto en él. Thor, siempre disciplinado y obediente, parecía poseído por una fuerza inexplicable. Sus ojos, fijos en el ataúd, reflejaban una mezcla de angustia y determinación. «Algo no está bien», murmuró Ana, la hermana de Marcos, con la voz entrecortada. «Thor nunca se comporta así». La madre de Marcos rompió a llorar con más fuerza mientras el padre, don Francisco, observaba la escena con el rostro desencajado. Los asistentes comenzaron a mirarse entre sí, incómodos y confundidos. El silencio respetuoso se había transformado en un murmullo creciente de preocupación. Uno de los compañeros de unidad de Marcos se acercó con una correa, intentando rodear al animal, pero Thor se escabulló bajo el ataúd, desde donde continuó ladrando con una desesperación que helaba la sangre. Cada ladrido parecía una súplica, una advertencia urgente que nadie lograba descifrar. «Por favor, hagan algo», suplicó la madre entre sollozos. «Mi hijo y ese perro eran inseparables. Thor debe sentir algo». La tensión aumentaba por momentos. Algunos invitados comenzaron a retroceder, mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar la insólita escena. Los agentes de policía presentes intercambiaban miradas de preocupación, sin saber cómo proceder ante semejante situación. Thor seguía inmutable en su empeño, como si intentara comunicar un mensaje crucial que solo él conocía. Sus ladridos, cada vez más frenéticos, parecían contener un código desesperado que nadie era capaz de interpretar. El comisario Sánchez, visiblemente nervioso, se acercó al grupo de agentes que intentaban controlar a Thor. Con la frente perlada de sudor y ajustándose la corbata, hizo un gesto para que se detuvieran. «Dejad al perro tranquilo», ordenó con voz temblorosa. «Probablemente solo está alterado por el ambiente. Estos animales son muy sensibles». Pero la familia de Marcos no estaba dispuesta a ignorar lo que estaba ocurriendo. Carmen, la madre del oficial, se adelantó con los ojos enrojecidos por el llanto, mientras su esposo Antonio la sostenía por los hombros. «Algo está pasando», exclamó Carmen entre sollozos. «Thor nunca se comporta así. Nunca. Mi hijo y ese perro eran inseparables. Si Thor está así, tiene que haber una razón». Los gruñidos profundos de Thor resonaban por todo el cementerio, mezclándose con el llanto desgarrador de Carmen. El animal seguía arañando frenéticamente la madera del ataúd, como si intentara comunicar algo urgente a los presentes. Antonio, con la voz quebrada por la emoción, se dirigió directamente al comisario. «Por favor, necesitamos saber qué está pasando. Si hay que abrir el ataúd para calmar al perro, hagámoslo. No podemos despedirnos de nuestro hijo así». El silencio se apoderó del lugar mientras el comisario Sánchez intercambiaba miradas nerviosas con el director de la funeraria. Los demás oficiales presentes parecían divididos. Algunos asintieron en apoyo a la familia, mientras otros miraban al suelo, incómodos ante la situación. «Esto es completamente irregular»,
murmuró el director de la funeraria, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Va contra todos los protocolos. Thor seguía ladrando con desesperación, como si entendiera que el tiempo se agotaba. Un joven oficial, compañero cercano de Marcos, dio un paso adelante. Señor, creo que deberíamos escuchar a la familia. Thor era el mejor perro de la unidad K9, entrenado para detectar cosas que nosotros no podemos. El comisario Sánchez finalmente cedió, asintiendo lentamente con la cabeza. Con un gesto, indicó a dos agentes que se acercaran al féretro. La tensión era palpable, mientras los asistentes contenían la respiración. Con manos temblorosas, los agentes desengancharon los seguros laterales del ataúd. El chirrido metálico pareció amplificarse en el silencio sepulcral que se había formado. Thor, repentinamente, dejó de ladrar y observaba atentamente, con las orejas erguidas y el cuerpo en tensión. Cuando finalmente levantaron la pesada tapa de madera, un escalofrío colectivo recorrió a todos los presentes. Los rostros de los agentes que miraron primero se transformaron en máscaras de horror y confusión. Nadie estaba preparado para lo que acababan de descubrir dentro de aquel féretro. Absolutamente nadie. Un grito desgarrador rompió el silencio del cementerio. La inspectora Elena Fuentes, quien había trabajado con Marcos durante 5 años, fue la primera en ver el rostro dentro del ataúd y su reacción estremeció a todos los presentes. No era Marcos quien yacía allí, sino otro hombre. Un rostro cubierto de vendas, hinchado y completamente irreconocible, con apenas algunos mechones de cabello oscuro asomando entre los vendajes ensangrentados. La madre de Marcos, doña Carmen, se acercó tambaleante al féretro. Sus piernas cedieron al instante y cayó de rodillas sobre el césped recién cortado, sollozando con una mezcla de horror y confusión. Su esposo, Antonio, intentó sostenerla mientras su propio rostro se transformaba en una máscara de incredulidad. «Ese no es mi hijo, ese no es mi Marcos», gritaba doña Carmen entre lágrimas, aferrándose al brazo de su esposo como si fuera su único ancla a la realidad. Algunos familiares, incapaces de procesar lo que estaban viendo, salieron corriendo horrorizados. La tía Luisa se desmayó y tuvo que ser atendida por 2 agentes que abandonaron su formación. El párroco, que minutos antes recitaba oraciones, quedó paralizado con el libro sagrado entre sus manos temblorosas. Thor seguía junto al ataúd, ahora en silencio, con la mirada fija en el rostro vendado, como si intentara comunicar algo que nadie más podía entender. El perro olfateaba insistentemente el aire, girando ocasionalmente hacia la salida del cementerio. La confusión se apoderó del lugar como una niebla espesa. Los oficiales de policía, acostumbrados a mantener la calma en situaciones extremas, miraban boquiabiertos, incapaces de articular palabra. El comisario Vázquez, superior directo de Marcos, sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a marcar frenéticamente. «Necesito hablar con el forense, ahora mismo», ordenó con voz quebrada, alejándose unos pasos para hablar en privado mientras observaba con horror el caos que se desarrollaba frente a él. Entre los murmullos crecientes y el llanto desconsolado, una pregunta comenzó a formarse en la mente de todos. ¿Qué había sucedido realmente la noche de la tragedia? El informe oficial indicaba que Marcos había muerto durante un tiroteo en los muelles, pero ahora todo parecía una mentira elaborada o un error catastrófico. La compañera de patrulla de Marcos, Lucía Mendoza, se acercó al ataúd y estudió detenidamente el rostro vendado. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Yo estaba allí cuando ocurrió todo. Vi cómo le disparaban». Thor, como si entendiera cada palabra, emitió un suave gemido y miró fijamente hacia las puertas del cementerio, como si esperara que en cualquier momento el verdadero Marcos apareciera caminando entre las lápidas.
Thor se alejó del ataúd con pasos lentos y pesados, como si el peso de la verdad recién descubierta lo aplastara. Sus ladridos cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio más perturbador que cualquier sonido. Con la cabeza ligeramente inclinada, el perro policía atravesó el pequeño espacio entre los asistentes conmocionados hasta llegar a los pies de Elena, la madre de Marcos, quien permanecía paralizada por el horror. El animal se sentó junto a ella, apoyando suavemente su cabeza contra su pierna. Sus ojos marrones, profundos y expresivos, miraban hacia arriba con una mezcla indescifrable de dolor y algo que parecía casi esperanza. Elena, entre lágrimas, extendió una mano temblorosa para acariciar el pelaje del perro que había servido fielmente junto a su hijo. «Él sabe algo», susurró Antonio, el padre de Marcos, con voz quebrada. Thor siempre fue más inteligente que muchos de nosotros. Mientras la familia intentaba procesar lo incomprensible, el caos se desataba entre los oficiales presentes. El comisario Vega, con el rostro pálido y desencajado, sacó su teléfono y comenzó a marcar frenéticamente el número del hospital universitario. A pocos metros, la teniente Soria ya estaba hablando acaloradamente con alguien de la comisaría central, gesticulando con una mano mientras con la otra sostenía su móvil con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. «¿Cómo es posible?», gritaba uno de los agentes más jóvenes, golpeando el tronco de un ciprés cercano. «Alguien tiene que responder por esto». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación. Algunos oficiales formaron un círculo protector alrededor de la familia Ramírez, mientras otros intentaban mantener a raya a los pocos periodistas que, alertados por el alboroto, ya comenzaban a acercarse con cámaras y micrófonos. Thor no se movió de su posición. Parecía haber asumido una nueva misión: proteger a la familia de su compañero humano. Ocasionalmente, giraba la cabeza hacia el ataúd abierto y emitía un leve gemido, como si quisiera comunicar algo que los humanos no podían comprender. «El perro lo supo desde el principio», comentó el veterano sargento Mendoza, secándose una lágrima rebelde. «Estos animales tienen un sexto sentido que nosotros hemos perdido». Elena, aún acariciando a Thor, levantó la mirada hacia el cielo nublado de Sevilla. «Si este no es mi hijo», dijo con una voz que recuperaba fuerza con cada palabra. «Entonces, ¿dónde está Marcos?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una plegaria desesperada, mientras Thor, inmóvil y vigilante, parecía ser el único que guardaba la respuesta a un misterio que apenas comenzaba a desentrañarse. La investigación comenzó apenas unas horas después del caótico descubrimiento en el cementerio. El comisario jefe Fernández ordenó revisar todos los registros médicos y policiales relacionados con el incidente que había llevado a Marcos al hospital. Los agentes trabajaron sin descanso, revisando informes y entrevistando al personal médico que había atendido a los heridos aquella fatídica noche. La verdad emergió como piezas de un rompecabezas macabro. La noche del tiroteo, una operación antidroga en el barrio de las 3000 viviendas, había terminado en un enfrentamiento armado. 2 oficiales resultaron gravemente heridos: Marcos Ramírez y Antonio Vega, ambos de la unidad K9. Los 2 llegaron al Hospital Virgen del Rocío casi simultáneamente, en medio de un caos absoluto. «Fue una noche infernal», explicó la doctora Lucía Mendoza, jefa de urgencias. «Llegaron cubiertos de sangre, con heridas múltiples y los rostros prácticamente irreconocibles. Sus placas identificativas se habían perdido durante el tiroteo y el traslado. Las enfermeras habían intentado identificarlos mediante las huellas dactilares, pero el sistema informático del hospital sufrió una caída justo en ese momento crítico.
En la confusión, los médicos asignaron identidades basándose únicamente en las descripciones físicas generales proporcionadas por los agentes que los acompañaban, quienes también estaban conmocionados. Antonio falleció durante la cirugía por una hemorragia masiva, continuó la doctora Mendoza, con la voz quebrada por la culpa. El otro oficial, a quien identificamos erróneamente como Antonio, sobrevivió, pero quedó en coma inducido debido a un traumatismo craneal severo. El error se perpetuó cuando el oficial de enlace policial, abrumado por la situación, comunicó la muerte de Marcos sin verificar adecuadamente la identidad del fallecido. Las familias fueron notificadas según esta información errónea, y los preparativos del funeral se pusieron en marcha inmediatamente. Nunca realizamos una identificación formal, admitió avergonzado el subinspector Gómez. Con el rostro tan dañado y la urgencia de notificar a las familias, confiamos en los registros preliminares del hospital. El error pasó desapercibido durante 3 días, mientras Marcos permanecía en coma, con el rostro cubierto de vendajes y conectado a respiradores, registrado como Antonio Vega en todos los documentos oficiales. Nadie cuestionó la identidad hasta que Thor, con su extraordinario instinto, detectó la verdad oculta en el ataúd. La familia de Antonio Vega fue notificada inmediatamente del terrible error. Ahora debían prepararse para un segundo funeral, esta vez con la certeza de estar despidiendo a su ser querido. Mientras tanto, la familia Ramírez oscilaba entre la indignación por el error imperdonable y la esperanza renacida por la posibilidad de que Marcos siguiera con vida. La noticia del terrible error en la identificación del cuerpo se propagó como pólvora por todo el cementerio. En cuestión de minutos, los teléfonos móviles de los presentes comenzaron a sonar sin cesar mientras familiares atónitos compartían la impactante revelación. El rostro desfigurado que yacía en el ataúd no pertenecía a Marcos Ramírez. La confusión dio paso rápidamente a la indignación. Los periodistas, que inicialmente habían acudido a cubrir el funeral de un héroe caído, ahora olían una historia mucho más jugosa. Como buitres hambrientos, rodearon al comisario Javier Mendoza, jefe de la unidad de Marcos, bombardeándolo con preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Cómo es posible que la policía no verificara correctamente la identidad del fallecido?, gritó una reportera de Canal Sur, empujando su micrófono hacia el rostro sudoroso del comisario. ¿Quién es entonces el hombre del ataúd?, exigió saber otro periodista, mientras las cámaras grababan cada gota de sudor que resbalaba por la frente de Mendoza. El comisario, visiblemente descompuesto, intentaba mantener la compostura. Estamos investigando lo sucedido. Les pido calma y respeto para ambas familias afectadas. Daremos una rueda de prensa oficial cuando tengamos todos los datos verificados. Mientras el caos mediático se intensificaba, la familia Ramírez permanecía en un estado de shock y esperanza entremezclados. Carmen, la madre de Marcos, se aferraba al brazo de su esposo Antonio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Era posible que su hijo siguiera vivo? ¿O solo estaban prolongando una agonía inevitable? Thor, ajeno al tumulto humano, se mantenía pegado a las piernas de Carmen. El pastor alemán de 4 años, condecorado 2 veces por su valentía en operaciones antidrogas, había adoptado una actitud protectora hacia la familia de su compañero. Sus ojos ámbar escrutaban cada movimiento a su alrededor, como si estuviera esperando una señal. Cuando Antonio intentó levantarse para hablar con uno de los oficiales, Thor emitió un suave gemido y tiró levemente de su pantalón con los dientes. «Parece que no quiere que nos separemos», murmuró Carmen, acariciando el pelaje del animal. La hermana de Marcos, Lucía, se arrodilló junto al perro. «Tú sabes algo que nosotros no, ¿verdad, Thor?».
El animal inclinó la cabeza, con esas orejas puntiagudas completamente erguidas, como si entendiera perfectamente la pregunta. Su comportamiento no era el de un perro en duelo, sino el de un guardián en alerta, esperando el momento preciso para actuar. Quizás deberíamos seguirlo, sugirió Lucía, notando cómo Thor miraba insistentemente hacia la salida del cementerio, mientras los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente el rostro desencajado del comisario Mendoza, quien seguía intentando contener la tormenta mediática que apenas comenzaba. El director del hospital, un hombre de 60 años con ojeras profundas, reunió a la familia Ramírez en una pequeña sala de conferencias. Con voz entrecortada y manos temblorosas, confesó el terrible error que habían cometido. Los médicos, completamente avergonzados, admitieron que la confusión se había producido durante el caos de aquella noche sangrienta, cuando varios heridos llegaron simultáneamente tras el tiroteo. Hemos revisado minuciosamente los registros hospitalarios, explicó la doctora Sánchez mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa. El oficial en estado de coma presenta una cicatriz característica en la muñeca izquierda, en forma de media luna. La madre de Marcos ahogó un grito y se llevó las manos al rostro. Aquella cicatriz era inconfundible. Su hijo se la había hecho a los 12 años, cuando cayó de un árbol mientras jugaba con sus primos. Marcos solía bromear diciendo que era su marca de guerrero y la mostraba con orgullo a sus compañeros de la academia. ¿Están seguros?, preguntó el padre con un hilo de voz, aferrándose a la mano de su esposa como si temiera que el suelo bajo sus pies pudiera desaparecer en cualquier momento. El jefe de policía, que había insistido en acompañarlos, se puso de pie inmediatamente. Necesitamos verlo, ahora mismo. Sin perder un segundo, la familia fue escoltada por pasillos interminables hacia la unidad de cuidados intensivos. Thor, que había permanecido inusualmente tranquilo durante la reunión, ahora caminaba con determinación, como si supiera exactamente a dónde se dirigían. El perro olfateaba el aire con intensidad creciente, tirando de la correa que sostenía el hermano menor de Marcos. Al llegar al 5º piso, Thor comenzó a ladrar suavemente, girando hacia un corredor lateral que nadie había indicado. La enfermera jefe frunció el ceño, sorprendida por la intuición del animal. «Es extraordinario», murmuró. «La habitación del paciente está efectivamente por ese camino». Siguiendo al perro, el grupo avanzó hasta detenerse frente a la habitación 207. A través del cristal pudieron ver a un hombre inmóvil, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Su rostro estaba parcialmente cubierto por vendajes y varios tubos y cables parecían mantenerlo anclado a la vida. Thor se sentó frente a la puerta, mirando fijamente hacia el interior, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, como si estuviera esperando una señal. Su comportamiento era tan elocuente que nadie necesitó palabras para confirmar lo que todos empezaban a creer. Aquel hombre, suspendido entre la vida y la muerte, era Marcos Ramírez. La madre dio un paso adelante, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. «Mi hijo está vivo», susurró, no como una pregunta, sino como una certeza absoluta que nacía del corazón. Apenas Thor entró en la habitación, se detuvo un instante, como si estuviera procesando los olores y sonidos. Sus orejas se irguieron y su cuerpo entero se tensó. La familia Ramírez contenía la respiración mientras observaban al perro olfatear el aire con determinación. De pronto, como impulsado por un resorte invisible, Thor saltó sobre la cama hospitalaria y comenzó a lamer con desesperación la mano vendada que colgaba inerte. «¡Por Dios, saquen a ese animal de aquí!», exclamó una enfermera, avanzando con paso firme hacia la cama. «¡No lo toque!». La voz quebrada de la señora Ramírez resonó con una autoridad inesperada. «Mi hijo y Thor tienen un vínculo especial.
Si él reconoce a Marcos, necesitamos verlo. El jefe de policía, que había acompañado a la familia, asintió con gravedad. El médico responsable, tras un momento de duda, hizo un gesto a la enfermera para que retrocediera. 5 minutos, concedió con voz tensa. Pero si hay cualquier alteración en los monitores, el perro sale inmediatamente. Thor continuaba lamiendo la mano del paciente, emitiendo pequeños gemidos que parecían súplicas. Su cola, normalmente erguida y orgullosa, se movía ahora con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Los padres de Marcos se acercaron lentamente, con los ojos anegados en lágrimas. De repente, algo extraordinario sucedió. Los dedos vendados se crisparon levemente. Un movimiento casi imperceptible, pero que provocó que los monitores cardíacos emitieran un pitido diferente. Thor ladró una vez, suavemente, como confirmando lo que todos acababan de ver. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso las máquinas parecían contener su zumbido mecánico. Los párpados del oficial, hinchados y amoratados, temblaron antes de entreabrirse con evidente esfuerzo. Sus pupilas, desorientadas, vagaron por el techo hasta encontrar la silueta peluda que seguía sobre su cama. Thor. El susurro fue apenas audible, rasposo y débil, pero tan claro como un trueno para todos los presentes. La madre de Marcos se desplomó sobre una silla, sollozando incontrolablemente mientras su esposo la abrazaba, incapaz de articular palabra. El médico se precipitó hacia los monitores, revisando los signos vitales con incredulidad profesional. «¡Es un milagro!», exclamó la enfermera, que minutos antes quería expulsar al perro. «Está respondiendo mucho antes de lo esperado». Thor, ajeno al asombro humano, continuaba su ritual de bienvenida, ahora con ladridos cortos y alegres. Su misión estaba cumplida. Había encontrado a su compañero perdido y lo había traído de vuelta del abismo. La alegría inundó la habitación como una ola cálida, transformando aquel espacio estéril en un santuario de esperanza. El jefe de policía, un hombre curtido por décadas de servicio, se limpió discretamente una lágrima mientras observaba la escena. En sus 30 años de carrera, nunca había presenciado nada semejante. Marcos Ramírez había sobrevivido. La habitación del hospital quedó sumida en un silencio absoluto mientras todos procesaban lo que acababa de ocurrir. El oficial, con su rostro parcialmente vendado y conectado a varios monitores, había reconocido a Thor de inmediato. Sus ojos, aunque cansados y enrojecidos, se iluminaron al ver a su fiel compañero canino. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios agrietados cuando su madre se acercó con pasos temblorosos hasta la cama. «Mi niño», susurró ella entre sollozos, acariciando con delicadeza el poco cabello visible entre las vendas. «Sabía que no podías habernos dejado». El padre de Marcos, un hombre robusto que rara vez mostraba sus emociones, se derrumbó completamente. Las lágrimas rodaban sin control por sus mejillas curtidas mientras sostenía la mano de su hijo como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. No podía articular palabra alguna. El nudo en su garganta era demasiado grande, demasiado intenso. «Thor», murmuró Marcos con voz rasposa, casi inaudible. El esfuerzo por hablar era evidente en cada sílaba. «Buen chico». El perro, como si entendiera perfectamente la magnitud del momento, se mantuvo quieto junto a la cama, con sus ojos marrones fijos en su compañero humano. Su cola se movía suavemente, controlando su entusiasmo como si supiera que Marcos necesitaba tranquilidad. La doctora Vázquez, quien había entrado apresuradamente tras escuchar el alboroto, observaba la escena con asombro profesional. Después de revisar rápidamente los signos vitales de Marcos, se dirigió a la familia con una expresión de genuina sorpresa.
Lo que acaba de ocurrir es extraordinario, explicó ajustándose las gafas. Llevábamos días intentando estimular una respuesta neurológica sin éxito. La reacción emocional provocada por Thor ha sido el catalizador perfecto para romper el estado de coma. La médica continuó explicando que los vínculos emocionales profundos, especialmente aquellos formados durante situaciones de alto estrés, como las que viven los equipos policiales, pueden tener efectos terapéuticos sorprendentes. El cerebro de Marcos había respondido a un estímulo que ningún medicamento podía proporcionar: el amor incondicional de su compañero. Es como si Thor hubiera encontrado un camino directo hacia su conciencia, concluyó la doctora. Mientras los enfermeros entraban para realizar nuevas pruebas, Thor permaneció vigilante, negándose a separarse de la cama. El perro, que había demostrado un instinto sobrenatural desde el cementerio, había salvado a su compañero una vez más. Primero al descubrir el terrible error en el funeral y ahora despertando algo en Marcos que la medicina moderna no había conseguido alcanzar. La noticia comenzó a circular por los pasillos del hospital. El oficial que todos creían muerto había regresado gracias a la lealtad inquebrantable de un perro policía que se negó a aceptar lo imposible. Los días pasaban lentamente en la habitación del hospital, donde Marcos Ramírez luchaba por recuperarse. Las vendas que cubrían su cuerpo ocultaban heridas profundas, pero nada comparable con las cicatrices invisibles que la experiencia había dejado en su mente. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía los disparos, las luces cegadoras y aquel momento de oscuridad absoluta antes de perder el conocimiento. A veces despertaba gritando, empapado en sudor frío, creyendo que seguía atrapado en aquel limbo entre la vida y la muerte. En esos momentos de angustia, Thor siempre estaba allí. El pastor alemán, que se había negado rotundamente a abandonar el hospital, dormía ahora sobre una manta junto a la cama. Los médicos habían intentado prohibirlo al principio, pero tras ver cómo la presencia del animal estabilizaba los signos vitales de Marcos, hicieron una excepción. Bastaba que Thor apoyara su cabeza sobre la mano de su compañero para que la respiración de Marcos se calmara y su pulso volviera a la normalidad. Es como si tuvieran una conexión telepática, comentó una enfermera a otra mientras observaban cómo el perro anticipaba los episodios de ansiedad de Marcos, incluso antes de que las máquinas los detectaran. Mientras tanto, en la comisaría central de Sevilla, el ambiente era tenso. El comisario Vega había ordenado una investigación interna exhaustiva para determinar cómo había sido posible semejante confusión de identidades. Los protocolos de identificación de víctimas estaban siendo revisados minuciosamente y varios oficiales administrativos habían sido suspendidos temporalmente. «Esto no puede volver a ocurrir jamás», sentenció Vega durante una reunión de emergencia. «Hemos fallado no solo a Marcos y su familia, sino también a la familia del agente Durán, quien realmente falleció aquella noche». Los compañeros de Marcos visitaban el hospital por turnos. Algunos traían comida casera, otros revistas o simplemente se sentaban a contarle las novedades de la comisaría. Todos acariciaban a Thor con admiración y respeto renovados. «Si no fuera por este animal, estaríamos visitando un cementerio en lugar de un hospital», comentó el sargento Jiménez mientras rascaba las orejas del perro. El psicólogo del departamento comenzó a visitar a Marcos 3 veces por semana. Las sesiones eran difíciles. Reconstruir los fragmentos de memoria de aquella noche resultaba doloroso, pero necesario para su recuperación mental. «No recuerdo mucho después del segundo disparo», confesó Marcos durante una sesión. «Solo sé que pensé en Thor, en mi madre, y luego nada hasta despertar aquí. A pesar del dolor físico y emocional,
Cada día Marcos daba pequeños pasos hacia la recuperación, y cada pequeño logro era celebrado por Thor con un movimiento de cola y una mirada que parecía decir: «Sabía que volverías, compañero, siempre lo supe». La habitación de Marcos en el hospital se había convertido en un pequeño museo de buenos deseos. Las paredes, antes blancas y estériles, ahora estaban decoradas con dibujos coloridos hechos por los niños del barrio. En uno de ellos, Thor aparecía con una capa de superhéroe. En otro, Marcos y su fiel compañero canino combatían juntos contra el mal. Cada mañana, las enfermeras traían nuevas cartas y pequeños obsequios que dejaban en la mesita de noche, ya desbordada de presentes. «Parece que medio Sevilla ha pasado por aquí», comentó Marcos, mientras acariciaba a Thor, quien permanecía fielmente echado a los pies de la cama. El perro había conseguido un permiso especial para quedarse en el hospital, después de que varios médicos testificaran sobre los beneficios terapéuticos que su presencia aportaba a la recuperación. Los compañeros de la comisaría se turnaban para visitarlo. Algunos traían pasteles caseros, otros revistas o simplemente historias para distraerlo. El sargento Vega, su superior directo, apareció una tarde con un álbum de fotos de los entrenamientos de Thor y Marcos. «Mira esta, de cuando este peludo cabezota por fin aprendió a seguir tus órdenes», dijo Vega, señalando una fotografía donde Thor, más joven, saltaba una valla con precisión militar. Sin embargo, no todo era celebración. Al otro lado de la ciudad, la familia Ortega vivía un duelo devastador. El oficial Miguel Ortega, confundido con Marcos, había sido enterrado bajo un nombre equivocado. Su esposa, Elena, y sus 2 hijos pequeños exigían respuestas. «¿Cómo pudieron cometer un error tan grave?», preguntó Elena entre lágrimas durante una rueda de prensa improvisada frente al hospital. «Mientras todos celebran un milagro, nosotros seguimos destrozados y sin explicaciones». La tensión entre ambas familias crecía día a día. La madre de Marcos intentó acercarse a los Ortega para expresar sus condolencias, pero fue recibida con frialdad y resentimiento. «Su alegría es nuestro dolor», le dijeron antes de darle la espalda. Marcos, informado de la situación, sentía un peso enorme sobre sus hombros. «No puedo celebrar mi vida cuando costó la confusión de otra», confesó a su padre una noche, mientras Thor dormitaba inquieto a su lado. «Miguel tenía 2 hijos, papá. 2 niños que ahora crecerán sin su padre». El hospital se había convertido en un espacio dividido. Por un lado, la habitación de Marcos rebosaba de vida y esperanza. Por otro, los pasillos administrativos se llenaban de abogados, periodistas y familiares indignados que exigían responsabilidades. Thor, ajeno a las complicaciones humanas, seguía cumpliendo su misión: proteger a Marcos y ayudarlo a recuperarse. Pero incluso el perro parecía sentir la tensión que flotaba en el ambiente, manteniéndose más alerta que nunca, como si intuyera que la batalla de su compañero apenas comenzaba. Los médicos habían dado de alta a Marcos, pero insistieron en mantenerlo bajo observación en una habitación privada del hospital durante al menos 2 semanas más. Su recuperación avanzaba bien, aunque las heridas del tiroteo tardarían meses en sanar por completo. Lo que nadie esperaba era el cambio en el comportamiento de Thor. El perro pastor alemán, normalmente disciplinado y obediente, había desarrollado una ansiedad que los veteranos de la unidad K9 nunca habían visto antes. Thor se negaba categóricamente a separarse de Marcos. Dormía bajo su cama, lo seguía al baño y gruñía suavemente cuando algún médico se acercaba demasiado rápido a su compañero humano. «Es como si temiera que me vaya a desvanecer en cualquier momento», comentó Marcos a su madre mientras acariciaba el lomo de Thor, quien mantenía la cabeza apoyada sobre su regazo con ojos vigilantes.
La familia intentó llevarse al perro a casa por las noches para que descansara mejor, pero fue imposible. Thor se plantaba en la puerta del hospital, aullando desconsoladamente hasta que lo dejaban volver junto a Marcos. Los enfermeros, conmovidos por su lealtad, terminaron improvisando un pequeño lecho para él con mantas viejas. «Nunca he visto un vínculo así», comentó el doctor Velasco mientras revisaba los signos vitales de Marcos. «Es como si pudiera percibir algo que nosotros no podemos». La cuarta noche después del despertar de Marcos, cuando el hospital había entrado en su habitual calma nocturna, ocurrió algo extraordinario. Eran las 3:20 de la madrugada cuando Thor, que dormitaba a los pies de la cama, se incorporó de golpe. Sus orejas se irguieron y comenzó a olfatear el aire con intensidad. De repente, el perro saltó y comenzó a ladrar frenéticamente, arañando la puerta de la habitación con desesperación. Sus ladridos, agudos y urgentes, resonaron por todo el pasillo. La enfermera Elena, que hacía su ronda nocturna, corrió hacia la habitación pensando que quizás Thor necesitaba salir. Al abrir la puerta, el perro no salió corriendo como ella esperaba. En lugar de eso, Thor saltó de nuevo hacia la cama, ladrando y señalando a Marcos con el hocico. La enfermera miró los monitores y su rostro palideció. Los números parpadeaban en rojo, mostrando una arritmia cardíaca severa que había comenzado apenas segundos antes. «Código azul en la 312», gritó Elena por el intercomunicador mientras corría hacia Marcos, quien permanecía dormido, ajeno al peligro que corría su vida. Thor se apartó lo justo para dejar trabajar al personal médico, pero no abandonó la habitación. Sus ojos no se despegaban de su compañero, como si con su sola mirada pudiera mantenerlo anclado a este mundo. Los médicos irrumpieron en la habitación con urgencia, alertados por los ladridos desesperados de Thor. El monitor cardíaco de Marcos mostraba una arritmia peligrosa que podría haber pasado desapercibida durante la noche si no fuera por la insistencia del animal. Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizarlo, Thor permaneció en una esquina, temblando pero sin apartar sus ojos oscuros de su compañero. «Ha detectado la arritmia antes que nuestros propios equipos», comentó asombrada la doctora Vega mientras ajustaba la medicación intravenosa. «Si hubiéramos tardado 10 minutos más, probablemente habríamos perdido al paciente». Tras una hora de tensión, los signos vitales de Marcos se estabilizaron. La enfermera jefe, conmovida por lo sucedido, trajo una pequeña cama improvisada para que Thor pudiera quedarse en la habitación, algo completamente fuera del protocolo hospitalario. «Este perro se ha ganado el derecho a estar aquí», sentenció ante la mirada agradecida de la familia Ramírez. A la mañana siguiente, la noticia del incidente se filtró a la prensa local. Un periodista que cubría casos policiales publicó en redes sociales la historia de cómo un perro policía había salvado 2 veces la vida de su compañero humano. En cuestión de horas, el relato se propagó como fuego por toda España, alcanzando millones de visualizaciones. Thor, el perro milagro de Sevilla, tituló El Diario de Andalucía en su portada digital. Las imágenes de archivo mostrando a Marcos y Thor en servicio inundaron los telediarios nacionales. Pronto, la habitación del hospital comenzó a recibir cartas, dibujos infantiles y pequeños regalos para ambos. «Nunca había visto algo así», confesó Carmen, la madre de Marcos, mientras organizaba las decenas de mensajes que llegaban cada día. Personas de Barcelona, Madrid, incluso de las Canarias, escriben para decirnos que están rezando por mi hijo y por Thor. La historia tocó especialmente a los dueños de mascotas y a los cuerpos de seguridad. Varios oficiales K9 de diferentes provincias enviaron fotografías con sus compañeros caninos como muestra de solidaridad.
Un veterano policía de Valencia incluso ofreció donar sus días de vacaciones para que el compañero de unidad de Marcos pudiera pasar más tiempo con su familia durante la recuperación. En las redes sociales, el hashtag Thor el Valiente se convirtió en tendencia nacional. Veterinarios y etólogos fueron invitados a programas de televisión para explicar cómo los perros pueden detectar cambios fisiológicos imperceptibles para los humanos. No es magia, es ciencia, explicaba un especialista en comportamiento animal, pero eso no lo hace menos extraordinario. Mientras tanto, ajeno a su repentina fama, Thor continuaba su guardia silenciosa junto a la cama de Marcos, demostrando que la lealtad más profunda no busca reconocimiento, solo permanecer al lado de quien más lo necesita. Después de 3 semanas en el hospital, llegó el día que Marcos tanto había esperado. Al cruzar las puertas de la comisaría, una ovación espontánea estalló en el vestíbulo. Sus compañeros, formados en 2 filas, aplaudían con lágrimas en los ojos mientras él avanzaba lentamente, apoyado en un bastón y con Thor fielmente a su lado. «¡Bienvenido a casa, hermano!», gritó Javier, su compañero de patrulla durante 5 años, abrazándolo con fuerza. El comandante Gutiérrez, un hombre normalmente serio y de pocas palabras, le estrechó la mano con emoción contenida. «Pensamos que te habíamos perdido». «Ramírez», confesó con voz quebrada, «este lugar no ha sido el mismo sin ti». En la sala de reuniones habían preparado una pequeña celebración. Un cartel de «Bienvenido Marcos» colgaba de la pared junto a fotos de él y Thor en diferentes operativos. La secretaria Ana había horneado un pastel y alguien había traído galletas con forma de hueso para Thor. Entre abrazos y anécdotas, Marcos notó cómo varios de sus compañeros se agachaban para acariciar a Thor. «Es el héroe del departamento», comentó la sargento Lucía, rascándole detrás de las orejas. «Si no fuera por él, hoy estaríamos en un funeral real». Marcos sonrió con gratitud, pero entonces percibió algo extraño. Al moverse entre la gente, Thor no se desplazaba con su habitual agilidad. Observándolo con más atención, notó que el perro apoyaba con cierta reticencia la pata trasera derecha. «¿Estás bien, amigo?», murmuró, agachándose para examinar la extremidad. Thor le lamió la cara como restando importancia al asunto, pero Marcos pudo sentir una leve inflamación en la zona. La celebración continuó, pero la preocupación no abandonó a Marcos. Apenas terminó el evento, se disculpó con sus compañeros y llevó a Thor directamente a la clínica veterinaria más cercana. La doctora Mendoza, una veterinaria experimentada que conocía a los perros policía de la unidad, examinó a Thor con detenimiento. Tras palpar cuidadosamente la pata y realizar varias radiografías, su rostro se tornó serio. «Marcos, mira esto», señaló en la pantalla una pequeña sombra blanca incrustada entre los tejidos. «Es un fragmento de bala. Por su ubicación, diría que lleva ahí desde hace semanas». Marcos sintió que el estómago se le encogía. «¿Desde la noche del tiroteo?», preguntó, recordando los disparos, la confusión, la oscuridad. La veterinaria asintió. «Es muy probable. Ha estado caminando con esto todo este tiempo, mientras te cuidaba en el hospital». Marcos miró a Thor, que yacía tranquilo en la camilla, observándolo con esos ojos leales que habían visto a través de un ataúd equivocado. El perro había soportado su propio dolor en silencio, concentrado únicamente en proteger a su compañero humano. «Thor», susurró Marcos, acariciando su cabeza con infinita ternura. «Y has estado herido todo este tiempo, y aún así no te separaste de mí ni un segundo». La sala de espera de la clínica veterinaria se había convertido en un campo de batalla para Marcos. Cada minuto que pasaba era una tortura mientras los médicos operaban a Thor. La radiografía había revelado lo impensable.
Una esquirla de bala, pequeña pero peligrosa, llevaba incrustada en la pata trasera de Thor desde aquella fatídica noche del tiroteo. El can había soportado el dolor en silencio durante semanas, priorizando la recuperación de su compañero humano por encima de su propio sufrimiento. El procedimiento es delicado, le había explicado la doctora Vega con gesto serio. La esquirla está peligrosamente cerca de una arteria principal. Marcos no podía evitar culparse. ¿Cómo no había notado antes el dolor de Thor? Repasaba mentalmente cada momento desde su despertar en el hospital, recordando cómo el perro cojeaba sutilmente, pero seguía cumpliendo con su deber de protegerlo. «Es increíble que haya aguantado tanto tiempo», comentó uno de los enfermeros mientras pasaba junto a Marcos. «Estos perros, policía, tienen una resistencia sobrehumana. Tras 3 horas de intervención, la doctora Vega apareció en la sala de espera con la bata manchada, pero una sonrisa en el rostro. Lo hemos conseguido. La esquirla está fuera y hemos reparado el daño muscular. Thor es un luchador». Marcos sintió que sus piernas flaqueaban por el alivio. Pidió ver a su compañero de inmediato y, aunque normalmente no estaba permitido, hicieron una excepción. Al fin y al cabo, toda España conocía ya la historia del perro que había salvado a su amo de ser enterrado vivo. En la sala de recuperación, Thor yacía sobre una camilla, con la pata vendada y conectado a un monitor que registraba sus constantes vitales. Marcos se acercó lentamente, con un nudo en la garganta. Se sentó junto a la camilla y tomó con delicadeza la cabeza del animal entre sus manos. «Ahora me toca cuidarte a mí, amigo», susurró con voz quebrada, como si hubiera estado esperando esas palabras. Thor abrió levemente los ojos. El efecto de la anestesia aún era visible, pero el reconocimiento fue inmediato. Su cola se movió débilmente bajo la manta, apenas un temblor que para cualquier otra persona habría pasado desapercibido. Pero para Marcos, ese gesto significaba el mundo entero. Con un esfuerzo que conmovió a los veterinarios presentes, Thor estiró ligeramente el cuello para lamer la mano de Marcos. Un gesto simple pero cargado de significado. «Estamos juntos en esto». «Descansa, héroe», murmuró Marcos, acariciando suavemente el pelaje de Thor. «Tenemos toda una vida por delante». Aquella noche, Marcos durmió en el suelo junto a la camilla, negándose a abandonar a Thor. Los dos guerreros, marcados para siempre por la tragedia que casi los separa, encontraban en su mutua compañía la fuerza para seguir adelante. Su vínculo, forjado en el dolor y la lealtad, era ahora indestructible. Desde aquel día en el hospital veterinario, Marcos y Thor desarrollaron un vínculo que trascendía la simple relación entre un policía y su perro de servicio. Cada mañana, al despertar, Marcos observaba a Thor dormir a los pies de su cama y sentía una gratitud inmensa que le oprimía el pecho. «Si no fuera por ti, amigo, estaría bajo tierra», le susurraba mientras acariciaba su pelaje. Durante las semanas de recuperación mutua, Marcos reflexionó profundamente sobre su vida. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora brillaban con luz propia. El sol de la mañana filtrándose por la ventana, el sabor del café recién hecho, la respiración tranquila de Thor mientras dormía. «Nunca más daré por sentado ni un solo día», se prometió a sí mismo mientras observaba la cicatriz en su pecho, recordatorio permanente de su segunda oportunidad. La noticia del extraordinario comportamiento de Thor en el cementerio y su posterior papel en la recuperación de Marcos había conmovido a toda la comisaría. El comisario Fernández, un hombre normalmente serio y poco dado a sentimentalismos, convocó una reunión especial en el patio central. «Lo que ha hecho este animal va más allá del deber», comentó a sus subordinados mientras organizaban un pequeño pero significativo homenaje. El día de la ceremonia,
Marcos vistió su uniforme completo por primera vez desde el tiroteo. Sus manos temblaban ligeramente mientras cepillaba el pelaje de Thor, asegurándose de que luciera impecable. «Hoy es tu día, campeón», le dijo con la voz entrecortada por la emoción. La comisaría entera se reunió en formación, familias de otros agentes, periodistas locales y hasta el alcalde de Sevilla acudieron al evento. Cuando Marcos y Thor atravesaron el pasillo formado por sus compañeros, un silencio respetuoso inundó el lugar, solo interrumpido por algún sollozo contenido. El comisario Fernández, con una solemnidad inusual, colocó sobre el cuello de Thor una medalla especialmente diseñada, un disco plateado con la inscripción «Por lealtad y valor extraordinarios». No era una condecoración oficial reconocida por el cuerpo, pero para todos los presentes significaba mucho más que cualquier distinción formal. «Este perro nos ha enseñado lo que significa la verdadera lealtad», declaró el comisario con voz firme pero emocionada. Su instinto no solo salvó a un compañero, sino que nos recordó a todos por qué hacemos este trabajo. Marcos, incapaz de contener las lágrimas, se arrodilló junto a Thor y lo abrazó frente a todos. El perro, como si entendiera la importancia del momento, permaneció perfectamente quieto, con la dignidad de quien ha cumplido simplemente con su deber. Al terminar la ceremonia, mientras recibían felicitaciones y abrazos, Marcos supo con certeza que su vida y la de Thor estaban entrelazadas por algo más poderoso que el destino. Era un vínculo forjado en el dolor y sellado por una segunda oportunidad que ninguno de los dos pensaba desperdiciar. A pesar de la alegría del reencuentro y la recuperación física, el camino hacia la verdadera sanación resultó mucho más complejo de lo que Marcos había imaginado. Las primeras noches en casa fueron especialmente difíciles. Se despertaba empapado en sudor frío, con imágenes vívidas del tiroteo atormentando su mente. En esos momentos de oscuridad, Thor parecía sentir su angustia incluso antes de que Marcos mismo fuera consciente de ella. Una madrugada particularmente mala, Marcos revivió el momento exacto en que las balas impactaron su cuerpo. El dolor fantasma lo hizo gritar con tanta fuerza que despertó a sus padres en la habitación contigua. Pero Thor ya estaba allí, lamiendo suavemente sus manos y apoyando su cabeza sobre el pecho de Marcos, como si intentara anclar a su compañero al presente, alejándolo de los recuerdos traumáticos. «Es como si pudiera ver dentro de mi cabeza», le confesó Marcos a Elena, su psicóloga especializada en trauma policial. La terapeuta, una mujer de mirada comprensiva y voz serena, sugirió algo poco convencional: incluir a Thor en las sesiones de terapia. Los animales perciben nuestras emociones con una claridad que muchas veces nosotros mismos no tenemos, explicó Elena mientras observaba cómo Thor se tumbaba protectoramente junto a los pies de Marcos. Tu conexión con él puede ser una herramienta poderosa para tu recuperación. Las sesiones conjuntas comenzaron a dar frutos sorprendentes. Cuando Marcos se bloqueaba al intentar verbalizar sus miedos, Thor parecía detectarlo y se acercaba, ofreciendo un contacto físico que devolvía a Marcos al momento presente. Elena les enseñó técnicas de respiración que practicaban juntos. Mientras Marcos inhalaba profundamente, acariciaba el lomo de Thor siguiendo el ritmo de su respiración. Los episodios de ansiedad no desaparecieron por completo, pero Marcos aprendió a gestionarlos mejor. En la comisaría, algunos compañeros notaron que susurraba algo al oído de Thor cuando sentía que una crisis se aproximaba. Era su código secreto, una forma de pedir ayuda sin palabras. La madre de Marcos, quien también asistió a algunas sesiones familiares, comentó asombrada: «Es como si tuvieran un lenguaje propio, algo que va más allá de las palabras». El capitán Mendoza, comprensivo con la situación,
autorizó un horario flexible para que Marcos pudiera continuar con su terapia. No solo recuperamos a un oficial, dijo en una reunión. Estamos aprendiendo todos a valorar la salud mental tanto como la física. Con cada semana que pasaba, las pesadillas se espaciaban más. Marcos comenzó a llevar un diario donde anotaba sus progresos y los momentos en que Thor lo había ayudado a superar un episodio difícil. Esas páginas, llenas de gratitud y esperanza, se convirtieron en testimonio de una recuperación lenta pero constante, donde el apoyo incondicional de su compañero canino resultó ser la medicina más efectiva. 6 meses después del incidente, Marcos se encontraba frente al jefe de policía, solicitando su reincorporación al servicio activo. Sus cicatrices físicas habían sanado casi por completo, aunque algunas pesadillas aún lo despertaban ocasionalmente. Thor, sentado fielmente a su lado, movía la cola con entusiasmo, como si entendiera la importancia de aquel momento. «Y no quiero volver a patrullar las calles», explicó Marcos con voz serena. «Quiero unirme a la brigada de rescate. Thor y yo tenemos una conexión especial ahora. Creo que podemos salvar vidas». El jefe asintió, recordando cómo aquel perro había desafiado toda lógica para salvar a su compañero. 2 semanas después, Marcos y Thor comenzaron su entrenamiento especializado en rescate y búsqueda de personas. La primera prueba real llegó durante las inundaciones que azotaron los pueblos del sur de Sevilla. Una familia había quedado atrapada en el segundo piso de su casa, con el agua subiendo peligrosamente. Cuando los equipos de rescate dudaban sobre la estabilidad del edificio, Thor ladró con decisión y se lanzó al interior, guiando a Marcos hacia donde un niño de 5 años se escondía aterrorizado dentro de un armario. El perro sabía exactamente dónde estaba mi hijo. Contaría después la madre entre lágrimas, como si pudiera oler el miedo. En los meses siguientes, la dupla se volvió legendaria. Rescataron a excursionistas perdidos en Sierra Nevada, encontraron supervivientes tras un derrumbe en un edificio antiguo del centro histórico, e incluso localizaron a una anciana con Alzheimer que había vagado durante 3 días por un bosque cercano. Los periódicos locales los apodaron Los Ángeles de Sevilla, pero Marcos sabía que el verdadero héroe era Thor. En cada misión, el perro parecía anticiparse a sus órdenes, como si compartieran un lenguaje secreto que trascendía palabras y gestos. Una tarde, mientras descansaban tras un entrenamiento, una periodista le preguntó a Marcos cuál era el secreto de su extraordinaria conexión con Thor. «Cuando estuve al borde de la muerte», respondió con la mirada perdida en el horizonte, «algo cambió entre nosotros. Es como si hubiéramos intercambiado una parte de nuestras almas». Los científicos intentaron explicar el fenómeno hablando de feromonas y patrones de comportamiento, pero quienes veían trabajar a Marcos y Thor sabían que había algo más profundo, algo que la ciencia no podía catalogar. El verdadero milagro no estaba en los titulares ni en las medallas que adornaban el collar de Thor. Estaba en cada mirada cómplice, en cada ladrido de advertencia, en cada caricia agradecida. Era la historia de 2 seres que habían desafiado juntos a la muerte y habían regresado transformados, unidos por un vínculo que trascendía la comprensión humana. 5 años después, en las calles de Sevilla, todavía se cuenta la historia de Thor y Marcos como quien narra una leyenda. Los ancianos del barrio de Triana señalan con orgullo cuando los ven pasar. «Mira, ahí van el perro milagroso y su compañero, los que engañaron a la muerte». Los niños corren para acariciar a Thor, ahora con algunas canas plateadas en su hocico, pero con la misma mirada alerta y leal. Cada aniversario del incidente, los vecinos organizan una pequeña celebración en el parque central. Traen pasteles caseros, limonada fresca y golosinas especiales para Thor.
Marcos, siempre agradecido, cuenta una y otra vez cómo su fiel compañero detectó que no era él quien yacía en aquel ataúd, cómo sus ladridos desesperados cambiaron el rumbo de muchas vidas. Hay vínculos que ni siquiera la muerte puede romper, suele decir Marcos mientras acaricia la cabeza de Thor. Mi perro sabía que yo seguía vivo cuando todos me daban por muerto. Sentía mi presencia en otro lugar, lejos de ese féretro. La historia trascendió fronteras. Documentalistas de varios países visitaron Sevilla para entrevistar a los protagonistas de este extraordinario suceso. Un director de cine incluso propuso llevar su historia a la gran pantalla. Pero Marcos siempre declinó. Algunas cosas son demasiado sagradas para convertirlas en espectáculo, explicaba con humildad. Thor, ahora retirado oficialmente del servicio policial, sigue acompañando a Marcos en sus labores como instructor de la unidad canina. Juntos enseñan a nuevas generaciones de oficiales y perros policía el valor de la confianza mutua y la comunicación más allá de las palabras. En la comisaría, una fotografía enmarcada de ambos preside la entrada principal. Debajo, una placa dorada recuerda Thor y Marcos Ramírez, cuando la lealtad trasciende lo imposible. Los nuevos reclutas escuchan su historia durante la primera semana de formación, como un recordatorio de que el instinto y el corazón a veces ven lo que los ojos no pueden percibir. La madre de Marcos, ahora una señora de cabello completamente blanco, todavía se emociona cuando recuerda aquel día en el cementerio. Pensé que Thor estaba enloqueciendo de dolor. Confiesa con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que estaba intentando decirnos que mi hijo seguía vivo. La historia de Thor y Marcos se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Demuestra que existen conexiones que desafían toda lógica, vínculos capaces de atravesar las barreras más infranqueables. En un mundo donde la ciencia intenta explicarlo todo, su historia nos recuerda que hay milagros cotidianos que ninguna teoría puede descifrar completamente. El milagro del amor incondicional y la lealtad sin límites.